Jorge, ¿tú me escuchas bien ahí? Sí, profe, se escucha bien. Listo, perfecto, ya. Es que antes no te estaba escuchando por el audífono, pero ya listo. Gracias, Jorge, perfecto. Vale, profe. Bueno, muy bien. Buenos días a todos y todas. Qué pena por la tardanza eh, y por las señales y los incentivos raros con el correo, pero preferíamos contarles pues que llegaba un poquito tarde así ustedes llegaron un poquito más tarde, eso no importa, ¿cierto? Pero por lo menos que supieran que hay clases, ¿sí o no? A pesar de la lluvia, los árboles caídos, etcétera. Eh, Aquí estamos, ¿sí o no? Bueno, eh, vamos entonces a seguir con esta sesión. Ya espero hoy terminar con el tema de la economía del bienestar y del estado del bienestar. Y habíamos terminado, uy, ¿qué pasó aquí? Ya, habíamos terminado este pedacito del cálculo económico en el socialismo. Ustedes hicieron unas preguntas súper interesantes, me alegra mucho, eso les iba a contar también. Buenísimo que ya con esta presencialidad haya tanta participación y tantas preguntas y tantas intervenciones. Ojalá sigamos así todo el resto del semestre, porque a pesar de que vayamos un poquito más despacio y que estemos un poquito por fuera de los tiempos del programa, igual eso lo vamos ajustando a lo largo del semestre. Lo importante, más que yo les cuente cosas, es que ustedes me puedan preguntar cosas también y puedan hacer sus intervenciones y enriquezcamos un poco más la reflexión y la discusión. Entonces, súper bienvenidas todas esas reflexiones, preguntas, dudas que sigan teniendo, porque eso me ayuda también como a problematizar mucho más lo que yo les estoy contando, ¿cierto? Entonces, porfa, todo el tiempo que tengan preguntas o dudas o inquietudes o no estén de acuerdo con algo, de una láncense y me van contando. ¿Listo? Entonces, habíamos empezado a hablar de este señor, ¿cierto? De John Maynard Keynes, que lo hemos mencionado varias veces también ya en el curso, y estábamos hablando de esa narrativa estándar que se vende muchas veces en los libros de texto, en los cursos, en donde pensamos que Keynes habría sido uno de esos padres, ¿cierto? Fundadores del estado de bienestar, con unas ideas acerca de que el Estado debería convertirse en un Estado gastador, ¿cierto? Y que debería, digamos, financiar ese gasto a través, sobre todo, de la deuda pública, ¿cierto? Eh, Básicamente, digamos, eso es lo que nos dicen muchas veces esa narrativa estándar, ¿cierto? Cuando se habla muchas veces también en la sociedad, en la política, etcétera, acerca del estado de bienestar y de Keynes, esto es lo que muchas veces desde algunas críticas más conservadoras, ¿cierto? Se le hace al estado del bienestar y se le hace a Keynes, pero afortunadamente, como les decía, tanto la posición de Keynes es mucho más interesante en ese sentido y mucho más compleja, como también la construcción del estado de bienestar es mucho más interesante y más complejo que simplemente la idea de instaurar, digamos, un estado absolutamente gastador que sería totalmente irresponsable, ¿cierto? Ningún economista a lo largo de la vida, ¿cierto?, de la disciplina económica, va a querer defender una idea de estas en donde simplemente vamos a aumentar el gasto de forma indiscriminada, ¿cierto? Y financiando solamente a través de deuda pública y ya está, ¿cierto? Eso sería bastante descabellado y sobre todo recuerden que el proyecto de este tipo de economistas era el de defender el capitalismo, ¿cierto? Y para defender el capitalismo necesitamos, obviamente, no solamente que el capitalismo funcione, sino que el Estado funcione también de forma razonable y que podamos lograr a través de ese funcionamiento y de esa estabilidad, recuerden, ¿cierto? No solamente el crecimiento económico, sino también de la estabilidad
un mejor y un mayor bienestar para una parte más importante de la población. Entonces habíamos dicho que entre varios, digamos, de los argumentos, no solamente Keynes no va a presentar un programa particular concreto de lo que significaría un estado del bienestar, sino que Keynes venía dando este mensaje político en contra del laissez-faire desde los años 20. Y no solamente Keynes, ¿cierto? Keynes es solamente, y esto es importante verlo desde una perspectiva también de un nuevo tipo de historia del pensamiento económico, ver estos agentes o estos economistas como representantes, ¿cierto? Solamente de una disciplina mucho más amplia en donde están sucediendo varias cosas que estos representantes van de alguna u otra forma a plasmar, ¿cierto? En su pluma o en sus discursos, en sus ideas, en sus teorías, etcétera, pero que al final son solamente intérpretes de algo que está sucediendo que es más grande que ellos mismos dentro de la disciplina y dentro del contexto en el que nos encontramos, ¿cierto? Entonces, todas estas ideas en contra del laissez-faire no son únicas y no son, digamos, propias solamente de Keynes, ¿cierto? Lo veíamos incluso con Pigou también. Para Pigou es importante, y para Marshall, y para los economistas institucionalistas en Estados Unidos, y para los economistas de la Escuela Histórica Alemana también, es importante que el Estado juegue un papel cada vez más activo en la regulación, en el control de la economía, ¿cierto? En la formulación de políticas contracíclicas, etcétera. Y estamos en ese punto de poder descubrir cuáles son esas políticas importantes y de poder construir también esas herramientas que nos van a permitir llevar a cabo, implementar ese tipo de ideas y ese tipo de intuiciones que tenemos desde la política, ¿cierto? Entonces, es un proceso, si ustedes quieren, de descubrimiento dentro de la disciplina misma, en donde Keynes es solamente uno de los representantes, un representante muy importante, obviamente, absolutamente fascinante como economista, como persona, como intelectual en general, ¿cierto? Y que definitivamente entonces va a expresar algunas ideas en las que nos quedamos la clase pasada, ¿cierto? Acerca de la importancia de poder mantener el nivel de inversión para estabilizar la confianza de los inversionistas, a través de, obviamente, la idea de no aumentar el gasto público a través de la deuda, del aumento de la deuda necesariamente, ¿cierto? Pero Keynes mismo sin un plan concreto de acción para montar ese estado del bienestar. Bueno, esto no me voy a detener aquí en esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Esa idea de que los economistas en general, los economistas ingleses en particular, llevan esa tradición de decir nosotros lo que queremos hacer son unas reformas paulatinas, ¿cierto? Progresivas y no una revolución de un momento a otro. Esto también en contraposición a lo que ya hemos visto acerca de ese movimiento comunista, socialista, marxista, etcétera, muy importante que había también a principios del siglo XX y al cual la intelectualidad inglesa, que también hace parte de esa élite, ¿cierto?, burguesa, etcétera, va a responder de una forma mucho más pausada, si ustedes quieren, ¿cierto? Incluso ingleses que se van a declarar a sí mismos socialistas, ¿cierto? Como Beatrice Webb, como Sidney Webb, los fundadores del London School of Economics, van a tener una posición un poco más cercana desde el socialismo inglés a esa posición moderada de lo que significaría las reformas sociales, políticas y económicas que necesita Inglaterra, ¿cierto? Entonces, eso también es importante entenderlo en un contexto muy inglés también, muy anglosajón, si ustedes quieren, distinto a lo que uno podría encontrar en la Europa continental, donde había, digamos, una fuerza mucho más importante desde el punto de vista de hay que hacer la revolución, hay que cambiar el sistema, como en lugares como Francia, por ejemplo, incluso Alemania, etc. Y este pedacito creo que si no lo alcanzamos a contar, ¿cierto? Que me parece, entre otras cosas, siempre muy interesante hacer esos paralelos
de lo que está sucediendo hoy y de lo que sucedía hace 100 años, en donde tenemos una cantidad de situaciones muy parecidas, no solamente por el tema de la guerra, ¿cierto? Y ahorita la guerra con Ucrania y ese tipo de cosas, sino sobre todo también desde la mentalidad y desde algunas ideas fuertes que culturalmente y socialmente han vuelto a tomar importancia, ¿cierto? Hablábamos, por ejemplo, mencionábamos la clase pasada, la importancia de los movimientos en favor de la eugenesia, ¿cierto? Esa idea de que basados en la teoría del darwinismo social, ¿cierto? De la evolución aplicada supuestamente a las sociedades, un grupo de personas, en particular de raza blanca, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, empezó a defender esa idea de la superioridad de una raza, ¿cierto? De unas nacionalidades, de unas etnicidades también particulares, todo esto apoyados en una ciencia que era la eugenesia, ¿cierto? Desde donde, entre otras cosas, se desarrollaron unos métodos estadísticos que hoy en día son absolutamente obvios y normales para nosotros, como las regresiones lineales y la estimación de parámetros por mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo. Todo eso nació de unos ejercicios en Inglaterra en particular de Pearson para tratar de entender cómo era que se distribuía la sociedad, ¿cierto? Una distribución de la sociedad en términos casi que de personas buenas y de personas malas y de personas normales, entre comillas, y como herramienta también para poder formular ciertas políticas públicas en general, como políticas, por ejemplo, de esterilización de las personas pobres, ¿cierto? De esterilización de los ladrones, de las personas que estaban en la cárcel, en prisión, etcétera, porque supuestamente, de acuerdo a esta teoría, pues bueno, no llegaban al extremo del genocidio fascista, ¿cierto? Unos años más adelante, de exterminar simplemente a esas personas que eran consideradas como eh, menos inteligentes, menos avanzadas, etcétera, ¿cierto? Pero sí de eliminarlas poco a poco a partir de programas, por ejemplo, de esterilización que se llevaron a cabo en Inglaterra y en Estados Unidos también, basados en evidencia científica y en ideas científicas también. Y a eso es a lo que yo quiero llamar la atención, ¿cierto? La eugenesia hace 100 años era algo que considerábamos científico, con argumentos basados en la estadística, también en herramientas que parecían muy rigurosas, etcétera. Y hoy en día, de alguna u otra forma, algunos argumentos que defienden, digamos, unos nacionalismos complicados, ¿cierto? Unas ideas que evocan de alguna u otra forma algunas de esas ideas de hace 100 años, también muchas veces están presentadas desde algunos argumentos científicos. Entonces, es llamar la atención para que siempre tengamos esa reflexividad, ¿cierto? Esa perspectiva y entendamos, y eso creo que me ayuda también para uno de esos argumentos que estaba haciendo hace como un mes cuando empezamos el curso, ¿cierto? Entendamos que la ciencia se hace en un contexto particular, defendiendo unas ideas particulares que son ideas culturales, sociales, políticas también, ¿cierto? Pero que no necesariamente porque la ciencia la estemos haciendo hoy en día es la ciencia más avanzada y es lo que hemos logrado en términos de progreso de conocimiento, ¿cierto? Esa ciencia, esas ideas, esas herramientas también están defendiendo unas posiciones, unas posturas particulares y eso, o sea, esto que estoy diciendo no quiere decir que todo lo que digamos desde la ciencia tengamos que destruirlo y no sea válido, ni mucho menos, ¿cierto? Obviamente que hay una validez importante detrás de eso, pero siempre tener ese ojo crítico para entender cuáles son las intenciones de quienes están hablando y de quienes están argumentando en favor o en contra de algún tipo de idea particular. Entonces, eso era, digamos, un paralelo importante de esa época, ¿cierto? Y Keynes también, recuerden, lo hablamos la clase pasada, también hizo parte
del comité negociador del Tratado de Versalles hasta que pues se salió, ¿cierto? Porque no estaba de acuerdo con las sanciones exageradas que los países aliados y ganadores le estaban imponiendo a Alemania. Sabía que eran condiciones que Alemania no podía cumplir y para Keynes todo esto tenía que ver con lograr no solamente que el bienestar y el estado del bienestar fuera algo interno de cada uno de los países, sino que esto solamente se podía lograr a través de un programa mucho más ambicioso de paz mundial, ¿cierto? Entre otras cosas, no solamente por el tema de la estabilidad de la guerra internacional, sino también para evitar que personas, dictadores, etcétera, pudieran aprovecharse de esas malas condiciones económicas, de esas malas condiciones sociales que pudiera haber en un país para poder vender un discurso como el que más adelante van a vender los fascistas, nacionalistas, etcétera, en los años 20, 30, en Italia, en Alemania, en otros países. Y justamente quitarles ese caldo de cultivo a esos dictadores, ¿cierto? Para que no pudieran desarrollar ese tipo de discursos y para que la gente simplemente no cayera detrás de ese tipo de discursos populistas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese era, digamos, también una de las ideas de Keynes importantes para decir digamos, el bienestar en general de los individuos no solamente digamos, lo podemos construir a partir de la construcción de un estado de bienestar, de unas teorías de la economía del bienestar, etcétera, sino que necesitamos pensarlo desde el punto de vista geopolítico, internacional también, para lograr justamente esa estabilidad y además quitarle ese caldo de cultivo a estos dictadores. Nombre, porfa. Felipe. Esa es una buena pregunta. Uy, sí, Felipe, esa es una buena pregunta. Yo pienso que Keynes, detrás de toda su filosofía, en todo lo que hizo, estaba pensando también en esto, ¿cierto? En que necesitamos también a través de un sistema como el de Bretton Woods lograr ese tipo de estabilidad que nos dé esa paz mundial en general, ¿cierto? Pero obviamente también hay un punto importante que Keynes quiere defender, que es la hegemonía británica, obviamente, ¿cierto? Keynes tiene muy claro desde qué posición social, nacional, cultural está hablando siempre. Y nos lo dice, ¿cierto? Incluso, yo no sé si lo mencionamos aquí, pero cuando él defiende su posición como liberal en ese panfleto que se llama Am I a Liberal? ¿Cierto? Soy un liberal en forma de pregunta. Él dice muy claramente, ¿cierto? Hay cosas muy importantes que están pasando con el Partido Laborista en Inglaterra y está muy bien y los laboristas deben poder trabajar con los liberales, pero dice Keynes, cuando llegue el momento de la revolución, ustedes me van a encontrar del lado de mi clase, es decir, con los liberales. Y no voy a estar defendiendo ninguna revolución por los trabajadores ni nada de eso, ¿cierto? Lo dice clarísimamente en esos panfletos. Entonces, en ese sentido, yo creo que también en términos de lo que tú preguntas, Felipe, acerca de Bretton Woods, Keynes también está defendiendo esa posición internacional que Inglaterra está perdiendo, ¿cierto? Keynes, entre otras cosas, también trabajó con, ¿cómo se llamaba esta agencia que se ocupaba de la India en Inglaterra? Bueno, ¿cierto? Y ese fue uno de sus primeros trabajos en el gobierno indio, ojalá, en el gobierno inglés, ¿cierto? Entonces, digamos que él tenía también muy clara esa posición de potencia colonial inglesa sobre, por ejemplo, sus colonias como la India, ¿cierto? La perla de la corona. Exactamente, exactamente, en la práctica directamente, ¿no? Que también es súper interesante, pero claro. Exactamente. Entonces, fíjense lo interesante de ese punto, es que por un lado
desarrolla sus teorías y sus ideas desde la práctica, pero al mismo tiempo utiliza su posición hegemónica como inglés sobre India para poder hacer unas cosas que de otra forma no lo hubiera hecho en el Bank of England, pues, ¿cierto? Sí, por eso es mucho más chévere cuando ustedes hacen preguntas y comentarios que cuando yo les estoy contando aquí simplemente lo que siempre cuento, pues. Muy bien, entonces, listo, ¿no? Eso está más o menos claro de parte de Keynes, me parece. Entonces, como Keynes no tenía un plan específico, la persona encargada por parte del gobierno inglés para hacer un plan es Beveridge, ¿cierto? Que va a escribir este Beveridge Report, que en realidad hace parte, digamos, son tres trabajos importantes. El primero, que es el que se conoce como el reporte de 1942, fíjense las fechas también, aquí sí son importantes las fechas. Ustedes saben que yo en general soy muy malo para las fechas, ¿cierto? Pero aquí sí las pongo porque son importantes. Estamos todavía en plena Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? No se ha acabado la Segunda Guerra. No, profe, se fue el sonido. Me decías que sí me escuchaba, ¿cierto, Jorge? Listo, ahora sí. Ah, listo, ya te escucho yo también por aquí. Listo, qué pena con la interrupción. Bueno, estábamos con las fechas, ¿cierto? 1942, el reporte Social Insurance and Allied Services. Estamos todavía en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Pero ya Inglaterra y los aliados vislumbran el final de la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente piensan, bueno, vamos a volverle a ganar la guerra a Alemania, ¿cierto? Sino que además de eso dicen, bueno, ¿y después qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo imaginamos y cómo vamos a construir el mundo y cómo nos vamos a construir a nosotros como nación nuevamente a partir de la Segunda Guerra Mundial? Eh, y fíjense que es una pregunta no solamente económica y del plan de reconstrucción, etcétera, sino que también es obviamente una pregunta política, pero además una pregunta social de qué tipo de sociedad soñamos de aquí en adelante, ¿cierto? Y cuáles son los problemas que debemos resolver que existían antes de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna u otra forma estos intelectuales se dan cuenta, llevaron también a Alemania a dar esos pasos hacia ese extremismo político, hacia ese espíritu bélico, esa carrera armamentista, etcétera, ¿cierto? Y llevaron a Alemania simplemente a la ruina y a la sociedad, a la cultura alemana a la ruina totalmente, ¿cierto? Entonces, esas son las preguntas que ya se están haciendo estos intelectuales para 1942. Y además de ese trabajo, va a haber dos trabajos importantes, uno publicado en el 44 y otro en el 48, Full Employment in a Free Progressive Society, y Voluntary Action, a Report on Methods of Social Advance, que Beveridge va a publicar después de la publicación de su reporte. Entonces, aquí va a haber dos tipos de crítica importantes a ese Beveridge Report que, en mi opinión, siguen siendo críticas que se le sigue haciendo al estado del bienestar en general desde dos bandos distintos. El primero, el primer tipo de crítica, es una crítica que viene más desde el punto de vista conservador, ¿cierto? Y nos dice lo siguiente, es un plan, el Beveridge Report, para aumentar el tamaño del Estado y brindar beneficios sociales y económicos que son difíciles de financiar, ¿cierto? Básicamente esa idea un poco más conservadora de decir, bueno, sí, muy bonito el plan, pero ¿y cómo vamos a hacer para financiar esto, ¿cierto? ¿De dónde van a salir los recursos? Y entre otras cosas, ahora lo vamos a ver, esto va acompañado de otras críticas de, bueno, la gente va a empezar a vivir del Estado y se van a convertir en personas perezosas. No va a haber suficientes incentivos para que la gente trabaje como debe ser, ¿cierto? Entonces, ese tipo de críticas van a venir por ese lado. Sebastián, Santiago, pucha, perdón, Santiago.
Uf, súper buena esa pregunta, Santiago, súper compleja. En particular, volvemos a Alemania, ¿cierto? O sea, cuando estamos pensando en hiperinflación después de la Primera Guerra Mundial, recuerden la hiperinflación alemana, de la cual, digamos, todavía hasta los años 70, 1970, 80, había un fantasma gigante, porque en la época lo que se pensaba es que esa hiperinflación definitivamente estaba causada sobre todo por las sanciones impuestas en el Tratado de Versalles a Alemania, que habían obligado a que Alemania empezara a imprimir billetes de marcos de forma exagerada para poder tratar de pagar más o menos esas sanciones eh, eh, a los países aliados, sobre todo porque recuerden ustedes que Francia, como en 1920, vuelve a ocupar Alemania, ¿cierto? Un pedazo importante de Alemania que es el pedazo productivo de Alemania. Entonces, la mayoría de las personas van a pensar que se trata sobre todo de esas sanciones y en ese sentido pues que hay unas causas más políticas que económicas directamente sobre la economía alemana que causan esa inflación. La guerra civil que hay al interior de Alemania también, que explota después de la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad política de la República de Weimar. ¿Se acuerdan ustedes que la fundan como en 1922, 1923 y que empieza a haber una cantidad de cambios en la Cancillería, etcétera, y que por una de esas triquiñuelas es que Hitler logra llegar al poder? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que se va a ver un poco más como las causas de esa hiperinflación. Probablemente haya otros economistas, digamos, que hayan dicho otras cosas en ese momento, digamos, contemporáneos en los años 20. A mí en este momento se me escapa, ¿cierto? También desde el punto de vista, por ejemplo, de la escuela histórica alemana, que era como esa escuela eh, eh, dominante de alguna u otra forma en el pensamiento alemán. Ellos tenían unas raíces muy parecidas a los de los institucionalistas, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, digamos, le daban mucha importancia también a todo esto que te estoy contando, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenían ese espíritu nacionalista, de alguna u otra forma, característico de la mayoría de personas de la época, que van justamente a defender esa idea de decir, aquí no hay unas causas puramente, netamente económicas, sino que los culpables son los responsables del Tratado de Versalles. Entonces, yo digamos que me iría por ese lado. Probablemente haya otras ahorita no se me ocurre, ¿cierto? Pero otro tipo de explicaciones detrás de eso. Eh, sí, eso se me ocurre ahorita, Santiago. No sé si queda satisfecho más o menos. Claro, totalmente. Y más desde el punto de vista político que económico, ¿cierto? Entonces, sobre todo, estos intelectuales ingleses, estadounidenses, etcétera, van a decir, fíjense, es que esos problemas sociales, políticos, que sufrió Alemania de forma extrema, los llevaron a tener unos movimientos nacionalistas muy importantes, eh, muy problemáticos, que los llevaron a tomar este tipo de decisiones de armamentísticas, etcétera. Y bueno, también todo esto mezclado obviamente con un discurso acerca de la supremacía del pueblo germano y no sé qué más cosas, ¿cierto? También con unos problemas, por ejemplo, de definición de identidad nacional, de lo que hablábamos cuando hablábamos de la construcción de las estadísticas. Recuerden que Alemania, como nación, como Estado, era un Estado absolutamente nuevo, 1870 y pico con Bismarck, ¿cierto? El imperio alemán.
pero estos alemanes creían que culturalmente todas las personas que fueran culturalmente alemanas, ¿cierto? Un poco como que fueran étnicamente alemanas, una cosa que hoy en día no nos cabe en la cabeza, pero que lo vemos un poco con lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, por ejemplo. Hay muchos ucranianos que se definen como ucranianos, pero no como nacionalidad, sino étnicamente. Y definen a los rusos como étnicamente rusos, ¿cierto? Es una cosa, pues, que no sé, para nosotros en América Latina es como muy raro, ¿cierto? O sea, es difícil. ¿Cómo? Nosotros eso de etnias y razas, no, pues todavía existe el racismo, obviamente, pero muchos de nosotros ya no nos identificamos como blancos, negros, casi todos como mestizos. De hecho, Dante tiene eso identificado como el 70% de la población colombiana se considera así una mestiza. Claro, Y pues acá nosotros perdimos esa idea de etnia, ¿no? Pero allá tiene todavía exactamente. Es que es como si nosotros nos definiéramos con respecto a los venezolanos como la etnia venezolana, la etnia colombiana o la peruana, es una cosa rarísima. Y obviamente con ese pasado común entre Ucrania y Rusia, pues uno dice, pues hay más parecido como Venezuela y Colombia y Ecuador, etcétera, que diferencias étnicas. Pero entonces ese era un poco también, obviamente, ese discurso alemán desde el siglo XIX, por lo menos, ¿cierto? Con esa idea de que todas las personas que hablen alemán en Europa son culturalmente alemanas y por eso el Estado debe llegar hasta allá, ¿cierto? Por eso esa idea y ese nacionalismo tan grande de esos grupos de alemanes que se llamaban los Sudeten, recuerden ustedes que eran los que estaban ocupando desde hacía tiempo, desde mediados del siglo XIX por lo menos, territorios de la República Checa, por ejemplo, de Hungría, de Polonia, ¿cierto? Y simplemente entonces viene la anexión de Austria, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, simplemente ustedes no son un país distinto, ustedes son alemanes, todos somos alemanes. Entonces, ¿cierto? Entonces es más que todo por ese lado un poco la explicación. No sé si me voy por las ramas, Santiago, puede que sí, ya estoy yéndome como por las ramas, ¿sí o no? Estoy divagando mucho. Pero entonces, claro, tu pregunta, todo ese contexto tiene obviamente una repercusión importante sobre cómo vamos a pensar ese nuevo mundo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo vamos a formalizar esas políticas que se venían dando desde los años 1870 acerca de la construcción de un estado del bienestar, ¿cierto? Pero que aquí finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, le vamos a poner una etiqueta, le vamos a poner un nombre, al nombrarlo le vamos a dar vida, ¿cierto? Lo vamos a crear como objeto y vamos a definirlo y vamos a desarrollar toda una política y un presupuesto, etcétera, y una cultura, si ustedes quieren también, alrededor de ese nuevo objeto que va a ser el estado del bienestar también que, como les decía, parcialmente existía en algunos programas y en algunas políticas en diferentes países desde 1870. Pero en este momento ya más o menos, ¿cierto? Nos sentamos y decimos, es importante que nos tomemos esto en serio, que lo definamos y que esto defina también lo que creemos que debe ser nuestra sociedad a partir de este momento. Y eso es lo que están haciendo los ingleses con el reporte Beveridge. Espero que ahí ya me haya vuelto a enfocar en tu pregunta, Santiago. Listo. Entonces, el objetivo de este reporte va a ser el siguiente. Por un lado, asegurar un nivel mínimo de ingresos. Fíjense que estos son obviamente discusiones que no hemos podido resolver, que seguimos teniendo, que seguimos dando, ¿cierto? Para quienes enfrentan una interrupción de su ingreso o la pérdida de su capacidad de trabajar. Entonces, poder garantizar que las personas que se quedan sin trabajo, ¿cierto? Las personas que sufren algún accidente, una incapacidad, lo que sea, y que pierden su ingreso, puedan tener ese mínimo vital, ¿cierto? Ese mínimo socialmente aceptado y socialmente y culturalmente aceptado y definido también, a partir del cual puedan tener una vida más o menos digna. Esto obviamente acompañado también no solamente de ese ingreso personal directamente que van a tener las personas, sino también obviamente de los bienes públicos que el Estado va a proveer y que las personas no van a tener que pagar por esos bienes públicos como la educación, ¿cierto? Como la salud, los parques, la cultura, lo que a uno se le vaya a ocurrir, ¿cierto? Y el segundo objetivo también es que el cese de las ganancias sea superado tan rápido como sea posible.
Entonces, fíjense que no es solamente ese estado de atenidos, como decía por ahí una vicepresidenta de la República, ¿cierto? Sino que es un estado que además de todo y una sociedad, porque esto no es solamente responsabilidad del estado, ¿cierto? Ya vamos a ir para allá. Es un estado y una sociedad que en el momento de la urgencia va a entrar a actuar para suplir ese problema del ingreso. Pero al mismo tiempo va a entrar a actuar para poder darle las posibilidades a esa persona, a ese ciudadano, ese individuo, de poder recuperar otra vez algún tipo de actividad económica, social, etcétera, a partir de la cual pueda volver a recuperar su ingreso, sus ganancias, etcétera. Y obviamente un punto fundamental en Beveridge tiene que ver con la seguridad social, que debe seguir tres principios fundamentales. El primero es que debe haber un seguro social para las necesidades básicas, y este seguro social para Beveridge va a ser el más importante, el criterio más importante o el principio más importante, que va a estar basado en el principio de la contribución obligatoria. Todos los ciudadanos y ciudadanas debemos contribuir obligatoriamente a ese seguro social que va a estar encargado de cubrir las necesidades básicas, ¿cierto? En momentos de contingencia. El segundo principio tiene que ver con que debe haber una ayuda pública para contingencias excepcionales, que es un elemento complementario. Ahorita vamos a ver esto un poquito más en detalle. Y el tercer punto es el siguiente, es que Social Security must be achieved by cooperation between the state and the individual, ¿cierto? Esto ya lo habíamos dicho la clase pasada. La seguridad social no es una responsabilidad solamente del Estado. Aquí lo importante es que estos programas van a poner a cooperar al Estado con los individuos, con las personas privadas, sean ciudadanos, sean empresas, etcétera, ¿cierto? Esto es un tema realmente de el Estado somos todos y todas, ¿cierto? No es como el Estado es por allá, esa gente burócrata, etcétera. No, tomémonos en serio esta idea de que el Estado está conformado fundamentalmente por la ciudadanía y que en ese sentido todos y todas somos responsables también de ese bienestar que se vuelve un fin común y un fin último de toda la sociedad a través del Estado también, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto va mucho más allá de unas preguntas solamente técnicas y de financiamiento en términos económicos. Estas son preguntas también políticas y también son preguntas filosóficas acerca de qué es lo que pensamos de la vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que pensamos del Estado? ¿Qué es lo que pensamos de la vida después de la Segunda Guerra Mundial? Y ustedes me dicen, sí, perdón, Daniel. Únicamente para el mercado de conocimiento o pues más si yo quiero Claro, Daniel, no, son las dos cosas, ¿cierto? O sea, súper importante esa pregunta porque es, obviamente necesitamos que todas las personas contribuyan porque técnicamente, económicamente, pues tenemos que poder fondearnos de alguna forma, pero además es esa idea de decir, vea, todos y todas estamos participando de esto, ¿cierto? No es solamente por allá el Estado paternalista que de alguna otra forma, ni idea de dónde va a sacar los recursos, sino que nosotros estamos, digamos, con esa responsabilidad de financiar esos programas y de todas formas el hecho, así sea simbólico, de tener que pagar algo pequeño o algo muy grande para poder contribuir al sistema, hace que nos hagamos parte de alguna otra forma de ese sistema y de que la responsabilidad del bienestar y de la seguridad social es de todos y todas. ¿Sí? ¿De acuerdo o no tanto? Claro, la idea es que igual hay que contribuir, ¿cierto? O sea, no es un sistema totalmente universalista en ese sentido de decir, no sé, si llegó alguien de otro país, aunque depende, ¿cierto? Porque en Inglaterra, incluso hasta hoy en día, la salud es totalmente universalista.
Nosotros podemos llegar allá sin haber puesto un pie en Inglaterra nunca en la vida y entrar al hospital y nos atienden como a cualquier inglés. Pero la educación no, ¿cierto? Vayámonos a estudiar al London School of Economics a ver cuántos 15.000 pounds nos cobran, ¿cierto? Entonces, y en cambio en Francia sí, o en Alemania sí, ¿cierto? La educación, pero la salud no. Entonces, obviamente, pues si uno llega malherido a un hospital en Alemania o en Francia, pues no lo van a dejar morir, ¿cierto? Pero es ideal tener un seguro privado porque si no... Entonces claro, hay algo de las dos cosas. Obviamente esto es un poco como en el principio y en el modelo, y por eso les decía yo en el principio filosófico de lo que debería ser. Después la implementación va a ser distinta dependiendo de las prioridades también de cada una de las sociedades y cómo se vayan a negociar estas cosas, ¿cierto? Y esos regímenes especiales y una cantidad de cosas, por ejemplo, cómo vamos a tratar a los estudiantes comparado con los trabajadores, ¿cierto? Que también digamos, es algo que queda hoy en día todavía, sobre todo en estos países con respecto a al acceso a la salud y otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, va a depender después en la implementación, pero en el principio es las dos cosas que tú estabas diciendo, ¿cierto? Otras preguntas, sí, Sebastián. Un poquito, sí. En el segundo módulo, Sebastián, vamos a hablar de la economía del desarrollo y vamos a hablar de América Latina, en particular de Colombia y de Chile, más enfocado al desarrollo, que obviamente no es lo mismo que el bienestar, ¿cierto? Pero de alguna otra forma también la invitación es a pensar hasta qué punto estas discusiones acerca del bienestar nos empiezan a llevar a pensar en el desarrollo y a construir un nuevo objeto de estudio también y una nueva subdisciplina que va a ser la economía del desarrollo, que aquí todavía no existe. En la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, empieza, digamos, a crearse ese objeto, por un lado, y esa disciplina. Pero aquí lo que nos importa, ¿cierto?, es cada país, digamos, no hacemos esas diferencias que hacemos hoy en día entre en vías de desarrollo, desarrollado, etcétera. Necesita un modelo de bienestar para sus ciudadanos. Y como les contaba hace un par de sesiones, este va a ser el modelo que va a servir como guía para las discusiones en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo América Latina. Lo que pasa es que también hay un problema, digamos, técnico en ese sentido, y es que hay mucha menos historiografía, hay mucha menos bibliografía que ha trabajado este tipo de problemas, por lo menos desde la economía, para nuestros países también, ¿cierto? Entonces ahí hay una limitación importante también de conocimiento mío de que esas discusiones, yo no sé en detalle cómo pasaron aquí en Colombia, por ejemplo, en América Latina. Entonces, seguramente, por ejemplo, en ciencia política, en historia, hay algo más de bibliografía en ese sentido, pero aquí sobre todo tenemos una bibliografía mucho más detallada, es una historia que está mucho más trabajada en la literatura en general, en historia del pensamiento económico. Pero en el segundo módulo vamos a hablar un poquito de eso y ya me dirás si necesitamos ahondar más en otras cosas o si aguanta lo que vamos a decir en el segundo módulo. Sí, digamos, ese planteamiento de tributación para financiar el estado de bienestar recae pues, como en la legitimidad de esos estados en la identidad nacional. Sí, puede ser también, exactamente. Estamos hablando también de unos países y unas naciones que de alguna u otra forma tienen esa legitimidad, pero además están consolidadas y están consolidadas también institucionalmente, que es una diferencia muy grande de lo que pasaba en esa época en países como Colombia, a pesar de que Colombia estaba haciendo un esfuerzo muy grande también por crear unas instituciones relativamente fuertes, que entre otras cosas es lo que siempre defendemos, ¿cierto? Comparado con otros países de América Latina, la fortaleza de ciertas instituciones colombianas que a pesar de los duques y todas estas cosas, más o menos tienen resiliencia, ¿cierto? Y más o menos resisten y más o menos guardan algo de imperfecta democracia
y de imperfecta participación civil, pero algo de eso hay, ¿cierto? Comparado con otros países latinoamericanos en donde definitivamente eso hay algunos periodos en donde se acaba totalmente, ¿cierto? Entonces, sí, algo de eso hay. Felipe, creo que Daniel y después Felipe, sí. Excelente esa pregunta. Yo creo que efectivamente, como a finales de la Segunda Guerra Mundial todavía no teníamos esa distinción, esa repartición del mundo entre desarrollado y subdesarrollado, ¿cierto? La idea del bienestar mismo era una idea que debía ser aplicada casi que universalmente, ¿cierto? Universalmente en el sentido occidental del término también. Obviamente, aquí vamos a tener unas discusiones importantes y hay un autor también alemán que se llama Schumacher, como el corredor de Fórmula 1, que fue muy cercano a Keynes, que estuvo en Cambridge también, y el tipo se va a convertir al budismo. Y el man va a vivir ¿cómo se llama? En Myanmar. Y va a desarrollar unas ideas distintas, criticando también esa idea del bienestar económico en ese sentido, un poquito de esa última etapa, también casi que de desarrollo, pero eso es, digamos, usando como unas categorías anacrónicas de las que vamos a hablar en el segundo módulo, eh, sobre todo basada en el consumo y en otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces Schumacher va a decir, no, vea, necesitamos hablar de la economía budista, de entrar mucho más, digamos, en armonía con formas de producción tradicionales que no son necesariamente esas formas capitalistas en donde lo que importa son los rendimientos crecientes, ¿cierto? Y disminuir costos y, bueno, otro tipo de cosas, sino más bien lo que importa es cómo es todo el proceso de fabricación de cualquier cosa como un proceso humano y como un proceso en donde participan los seres humanos y hay que valorizar, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Y otro tipo de cosas de poder entrar mucho más en armonía también con el medio ambiente y todas estas cosas, que esto todavía no se lo está, no se está poniendo no se está haciendo esas preguntas, ¿cierto? Entonces, para volver otra vez a tu pregunta, yo creo que en este momento la idea del bienestar es una idea aplicable universalmente en el sentido occidental. Todos los países occidentales, incluyéndonos, América Latina, ¿cierto? Vamos a tener este tipo de discusiones y vamos a tener vamos a tratar de implementar este tipo de programas y de políticas a partir de este momento y no como algo que tenga que venir más tarde. El problema era lo que decía Sebastián también hace un momento, ¿cierto? Y es que obviamente los estados no solamente no estaban totalmente legitimados en América Latina necesariamente, pero más que eso, no tenían los dientes institucionales suficientes, como no los tenemos hoy en día, para llegar a diferentes regiones, por ejemplo, de Colombia, ¿cierto? O incluso de México. México también es un país geográficamente muy fraccionado y culturalmente también al interior del mismo país, ¿cierto? Como nosotros. Entonces yo creo que es un poquito de eso, Daniel. No sé si responda más o menos. Ustedes me dicen, si no responden, me dicen, oiga, no, deje de hablar tantas cosas. Perdón, Felipe. Sí, Felipe, no, total, buenísima esa pregunta, porque obviamente este es un estado de bienestar para la sociedad inglesa, tradicional, blanca, ¿cierto? Que vive en la metrópolis, no para los que están en la India o los que están en las colonias en Kenia, etcétera, ¿cierto? Que entre otras cosas son colonias que en este momento van a empezar sus guerras de independencia también, ¿cierto? Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, los 50.
se habla de relax. Está como, bueno, vamos a sacar después de la ley de cuenta, unas cosas que salen de la ley Sí, excelente esa pregunta. O sea, obviamente las colonias van a servir en general para financiar todo tipo de actividades de los centros, ¿cierto? De las metrópolis coloniales. Claro, o sea, digamos que hay esa primera crítica que les contaba, ¿cierto? De ese pedazo más conservador, inglés, francés, estadounidense, etcétera, que va a decir, bueno, pero es que, ¿por qué vamos a tener que estar nosotros pagando la típica crítica, ¿cierto? Por una cantidad de vagos y personas que no quieren sino vivir del Estado, etcétera. Esa es una primera crítica interna en donde va a haber algo de oposición en ese sentido también. Pero otra vez, dado el contexto del que estamos saliendo, ¿cierto? De esa Segunda Guerra Mundial, en general el espíritu de la sociedad va a ser el de decir, no, es que definitivamente necesitamos resolver esos problemas que nos aquejaban en el pasado para no volver a repetir la historia. Después viene el tema de las colonias, que es súper importante y súper interesante. Obviamente las colonias van a servir para financiar, como mencionaba hace un momento, todo tipo de actividades de los centros, ¿cierto? Eh, y obviamente las colonias van a estar excluidas también de esa imagen social, cultural, de lo que debería significar el bienestar. O sea, aquí recuerden que es que la Segunda Guerra Mundial no es borrón y cuenta nueva y progresismo al 100%, ¿cierto? Sino que aquí tenemos todavía una cantidad de raíces de estas ideas que mencionábamos hace un momento, de la eugenesia y todo este tipo de discursos, en donde esa superioridad occidental, europea, blanca, sigue jugando un papel absolutamente importante, ¿cierto? Fíjense lo que va a hacer Francia con la guerra de Argelia un par de años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es una masacre impresionante. Francia, supuestamente la gran república, ¿cierto? De los valores liberales, democráticos, etcétera, pues ganadora, entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial contra los fascistas, y va a matar a los árabes en Argelia de una forma terrible, ¿cierto? Entonces, obviamente las colonias, o sea, como decía Orwell, ¿no? Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, ¿cierto? Entonces, esa idea está totalmente plasmada en ese sentido. En el detalle, yo no sabría decirte, digamos, qué proporción de las explotaciones que se hacían en las colonias iba a financiar estos programas del estado del bienestar. La verdad no tengo esos datos, pero seguramente que había una buena parte de esos recursos que se iban directamente al centro, pues, ¿no? A la metrópoli. John. Ajá. Hay un capítulo donde un hombre invita al palacio del hecho de que estaba comiendo un día. ¿Con el hecho de que qué? En un capítulo Sí. de la historia de un hombre que entró al palacio porque con la ley, Ajá. porque estaba desempleado, que no tenía tales bueno. Entonces, mi pregunta es en este contexto donde ya ahorita ya no es potencia colonial porque ya todos están independientes. ¿Estos procesos, programas, cómo se financiaban? ¿Con los mismos impuestos o definitivamente Sí, con los mismos impuestos y con las contribuciones directas. Ya ahorita vamos a ver un poquito más eso de los contribuyentes directamente, de los cotizantes, digamos, al sistema. Eh, Evidentemente, Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial ya queda mucho más claro que, así como quedó más o menos claro después de la Primera Guerra Mundial, ya no es potencia mundial, ¿cierto? Económica, en primer lugar, y sobre todo política. Y ahí va a venir la discusión también de la que mencionábamos hace un momento acerca de esos planes de expansión ingleses en Europa del Este y en Europa del Sur para poder tratar de recuperar esa influencia que venía perdiendo desde la Primera Guerra Mundial
y donde con Rosenstein, Rodan y toda esta gente van a desarrollar una idea de la economía del desarrollo, de llevar desarrollo a esas regiones, que en principio, y eso lo vamos a ver en el segundo módulo, empieza con un objetivo de desarrollar esas partes de Europa. No es África, no es América Latina, no es Asia, es Europa del Este, en donde Inglaterra puede y quiere tener hegemonía todavía, ¿cierto? Pero obviamente la Unión Soviética pues, va a tener mucha más fuerza en esa época. Pero entonces, obviamente Inglaterra está debilitada, pero sigue siendo un país importante, incluso hoy en día, ¿cierto? Yo no sé, es la sexta economía en el mundo, la quinta, no sé. Entonces, incluso hoy en día, por más Brexit y toda la cosa, sigue siendo una economía importante en declive todo el tiempo. Y sobre todo desde este momento se vuelve claro, pero también con mucha notoriedad y también con esa notoriedad que los mismos estadounidenses le dan a Inglaterra y le siguen dando a Inglaterra como un país pues que obviamente fue su colonizador, pero que de alguna forma se ven como socios, pues incluso hoy en día también en todos los temas militares, económicos, etcétera. Claro, exactamente. Somos iguales, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Este plan no solo planteaba la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas, sino también un crecimiento económico. Se refiere sobre todo a que si por alguna circunstancia perdemos nuestro empleo, ¿cierto? O perdemos nuestra fuente de ingresos, el Estado pueda suplir esa necesidad temporalmente, pero sobre todo el Estado también y la sociedad. Exactamente. Entonces vamos a crear agencias también de empleo, ¿cierto? Para que la gente pueda ir y empezar a trabajar en alguna cosa, ¿cierto? Y puedan suplir ese problema. Se refiere más a lo individual. Sí, 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 en ese sentido. Nombre, porfa. Laura. Ay, perdona. En caso de que Alemania, ¿qué perdona? Buenísima esa pregunta, súper difícil. Eh, lo que pasa es que la respuesta es bien complicada también históricamente, ¿cierto? Ok, entonces empiezo por diferenciar dos cosas, ¿cierto? Una es el reporte Beveridge con la idea de construir un estado de bienestar racionalmente, ¿cierto? Y de forma lo más completa posible, distinto a las políticas que venían desde los años 70, 1870, en varios países que iban en búsqueda del bienestar, pero que no lo llamaban así y que eran políticas más o menos individuales. Esto es el programa comprensivo, finalmente, ¿cierto? Completo para Inglaterra. Distinto, entonces eso es una cosa, distinto a las herramientas de planificación que van a utilizar y que siguen utilizando los países para no solamente crear un mejor estado del bienestar, ¿cierto? Sino para crear más crecimiento económico, por ejemplo,
o para tener políticas anticíclicas y tener mayor estabilidad macroeconómica, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces son dos cosas distintas. En Alemania no se había creado todavía un estado del bienestar como lo podemos entender hoy en día o como lo entendía Beveridge, ¿cierto? Se habían creado algunas políticas y se habían creado algunas políticas de un bienestar para quién, ¿cierto? Como la pregunta de Felipe hace un momento. Pues ya sabemos, para los arios, pues alemanes específicamente. Pero no era un estado del bienestar. En cambio, tu otra pregunta, que es la que decía que es históricamente muy difícil de responder porque, entre otras cosas, políticamente no es correcta, ¿cierto? Es decir, de todas formas, en Alemania, economistas como Wagemann desarrollaron una cantidad de herramientas como las cuentas nacionales y también otras herramientas de análisis estadístico muy importantes que le permitieron a Alemania planificar su economía para alcanzar el objetivo que querían. El problema es que el objetivo que querían era muy complicadito, ¿cierto? Pero entonces la idea es decir, y es de lo que se van a dar cuenta también muchos de estos economistas y países en general, incluso Estados Unidos con el New Deal trató de hacer algo parecido, ¿cierto? Crear herramientas, agencias, instituciones que nos ayuden a planificar diferentes partes de la economía para poder alcanzar, por ejemplo, el pleno empleo. Esa va a empezar a ser la prioridad a partir del 45 en la mayoría de países. En Alemania, el pleno empleo era importante para tratar de apaciguar esos ánimos sociales, políticos complicados que había y sobre todo esa situación tan difícil que vivió Alemania en los años 20, sobre todo con la hiperinflación, con el desempleo, con las guerras, con la inestabilidad política, etcétera. Pero pues el objetivo de la Alemania nazi pues era otro, ¿cierto? Era el de simplemente tener ganar esa carrera armamentística, tener el ejército más importante del mundo y conquistar territorios que supuestamente le correspondían a los alemanes por lo que veníamos hablando culturalmente, todas estas cosas. Entonces, lo difícil y lo no políticamente correcto, y por eso les mencionaba también hace un par de sesiones que, por ejemplo, personas como Ernst Wagemann, este economista que trabajaba en Berlín, han desaparecido de la historia del pensamiento económico, es porque todavía no es un objeto de estudio legítimo decir que Wagemann hizo unas cosas súper interesantes en términos de métodos estadísticos, así como lo que les mencionaba de Pearson con la eugenesia y las regresiones lineales que utilizamos hoy en día, ¿cierto? Que eso de alguna u otra forma es más aceptado, de pronto porque Pearson y Inglaterra ganaron la guerra, ¿cierto? Pero Wagemann pues definitivamente la perdió y se olvidó totalmente en la historia. Entonces, para hacerlo un poquito más corto, hay cosas muy interesantes rescatables en esa implementación de esa planificación en Alemania, que entre otras cosas se rescató desde otros lugares, en particular desde Estados Unidos. Recuerden estos economistas del cálculo económico en el socialismo, Lange, Marshak, Lerner, son personas que, si bien no eran alemanas, hacían parte, digamos, de esa cultura alemana de Europa central y del este, etcétera, y que van a terminar trabajando primero en Alemania durante los años 30, ¿cierto? Y los años 20 también, y que van a terminar yéndose a Inglaterra, pero sobre todo a Estados Unidos, a implementar algunas de esas herramientas que, como la econometría, habían empezado a ser desarrolladas en Europa Central y en particular en Alemania, ¿cierto? Con unos propósitos un poquito socialistas de alguna forma, ¿cierto? Pero sobre todo buscando el bienestar de la sociedad. Entonces, por eso es un poquito complicada la respuesta en ese sentido, pero entonces es, digamos, lo importante, y eso le corresponde sobre todo a la política o a la economía política, es ¿para qué vamos a planificar? ¿Cuál es esa pregunta importante de por qué estamos planificando la economía, ¿cierto? Y en este caso, por eso toda la introducción también a esos valores filosóficos, sociales, culturales que el reporte Beveridge representa, ¿cierto? De cuál es esa sociedad que queremos construir después de la Segunda Guerra Mundial. Distinta a la de conquistemos todos, conquistemos a todo el mundo porque somos la raza superior, etc. Sí, no sé si respondo ahí más o menos. Listo, perfecto, Laura. ¿Qué horas son?
¿La sí? ¿Hacemos 5 minuticos de pausa? ¿Les parece? ¿Sí? Listo. Entonces, si quieren, vamos retomando. ¿Qué horas son las y cuánto nos queda? 25 minutos. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a ver si logramos terminar esta sesión hoy, pero si no, no importa. Si hay más preguntas, comentarios, etcétera, súper bienvenidos. Muy bien. Entonces, para ir entrando un poquito más en el detalle de ese Beveridge Report y para ir mirando algunos puntos más concretos, el Beveridge Report estaba, digamos, proponiendo que definitivamente tenían los ingleses que crear un seguro social para las necesidades básicas y que estaba basado en 6 principios fundamentales que iban a regir, digamos, ese sistema o ese esquema. El primero es una flat rate of subsistence benefit, ¿cierto? Una tasa plana, ¿cómo se dice eso? Sí, de un beneficio de subsistencia, un mínimo de subsistencia garantizado, independientemente del ingreso del individuo, ¿cierto? O sea, eso nos hace pensar, obviamente, en el ingreso básico universal y todas esas discusiones que seguimos teniendo hoy en día. Y donde lo importante no es cuánto esté ganando un individuo en un momento particular de su vida, sino que independientemente de si gana mucho o poco, tenga un mínimo vital garantizado por parte del Estado que le garantice esas necesidades básicas a ese individuo, ¿cierto? Es un principio también muy liberal en ese sentido, ¿cierto? En el momento en que uno tiene esas necesidades básicas satisfechas, podemos entonces hablar un poco más de libertad del individuo. Son las discusiones que va a haber más adelante también con Rawls, con Sen, etcétera, ¿cierto? Todo eso, digamos, fíjense cómo también las teorías de la justicia, las teorías económicas de la justicia, van a empezar también a ser más importantes a partir de estos años, los años 50, 60, 70, justamente basadas en esto que está sucediendo con la construcción de los estados del bienestar. El segundo principio, que puede ser un poquito más controversial, me parece a mí, ¿cierto? Es también una flat rate of contribution, una tasa plana de contribución, igual para todas las personas independientemente de su riqueza. Entonces, todas las personas contribuimos de la misma forma, independientemente de si ganamos mucho o poco. Poco progresivo ese sistema en ese sentido, ¿cierto? A nosotros, sobre todo, creo yo, en América Latina, nos cuesta mucho poder aceptar ese tipo de cosas así, ¿cierto? Yo creo que en Europa también, pero hablo sin conocimiento de causa, ¿cierto? No sé si esto es algo que perdura en el tiempo, ¿cierto? Si esto es algo que, o si es algo que solamente se propone desde el Beveridge Report, la verdad, no recuerdo de eso, y si después lo que se hace es instaurar un tipo de contribuciones más progresivos, ¿cierto? Más relativo a los ingresos que tenga cada persona. Esa duda, no sé, la tengo, ¿cierto? Tocaría mirar. El tercer punto es la unificación de la responsabilidad administrativa. Es un punto absolutamente pragmático, ¿cierto? Casi que banal, podría decir uno, pero absolutamente fundamental. Porque no puede ser que si uno está buscando beneficios del estado del bienestar, lo manden a uno, como pasa muchas veces en nuestras burocracias colombianas, ¿cierto? Lo manden a uno de una oficina a otra para que mire que es que esa vuelta la tiene que hacer es en no sé qué oficina y los responsables de ese subsidio son los de tal ministerio y los de tal institución y no sé qué, y lo ponen a uno a dar vueltas por todo lado y todo el mundo se va pasando la pelota, ¿cierto? Entonces, Inglaterra seguramente tenía un problema así también en ese sentido cuando teníamos no un programa de estado del bienestar hecho y derecho, ¿cierto? Como planteado como el de Beveridge, sino políticas sueltas por parte de diferentes autoridades en donde definitivamente no había una responsabilidad administrativa unificada. Entonces, esto también, fíjense cómo se aumentaría el
bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas colombianas si pudiéramos tener una responsabilidad unificada en términos administrativos, como cuántas horas y cuánto estrés nos salvaría la administración colombiana, incluso no, para no ir más lejos, ¿cierto? La administración de nuestra universidad, pues. Pero bueno, ese es otro cuento. El cuarto principio, que los beneficios sean adecuados, obviamente, ¿cierto? Es una pregunta que no solamente es económica, ¿cierto? Sino que es una pregunta también cultural, que es una pregunta social. ¿Qué significa que un beneficio sea adecuado? Entonces, las ayudas, pues, ¿para qué van, ¿cierto? ¿En qué monto, en qué momento de la vida, etcétera, etcétera? O sea, que hay una cantidad de discusiones gigantes también que dependiendo de cada una de las ayudas y los programas, pues van a ser discusiones eternas también que se pueden dar. El quinto, la idea de comprehensiveness, ¿cierto? La idea de que esto abarque la mayor cantidad de aspectos de la vida posible. Y que no solamente se quede en unos aspectos, por ejemplo, económicos, ¿cierto? Por eso mencionaba ahorita esta importancia del tema administrativo también. Fíjense que no es algo necesariamente económico per se, sino que es el bienestar también y la paz del alma de poder llegar a un sitio y que lo atiendan a uno como debe ser, con los requisitos que son los papeles, los formularios y lo que sea, pero que ya salga uno de ahí y ya esté bien y pueda hacer su vida tranquilamente sin necesidad de tener que seguir yendo a hacer vueltas toda la semana, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también va esa idea de que tiene que ser completo esta idea de los beneficios. Y el sexto, obviamente, fundamental, muy importante, venimos hablándolo desde el módulo 1, ¿cierto? La clasificación. ¿Cómo hacemos para clasificar a las personas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para cuantificar y para decir esta persona hace parte de un sector de la población vulnerable por alguna razón, ¿cierto? En Colombia, de alguna forma, pues lo hacemos a partir de los estratos socioeconómicos, por ejemplo, ¿cierto? Con todos los problemas que tienen los estratos socioeconómicos, es una herramienta también administrativa que nos permite clasificar a las personas y poder identificar a las personas que necesitan más ayuda urgentemente, con los errores que pueda haber, ¿cierto? Pero fíjense que fue una herramienta que no solamente nos ha ayudado a poder subvencionar la salud, la educación, etcétera, a dar ayudas directas a las personas, sino que nos ayudó también a dar justamente ese tipo de ayudas, por ejemplo, durante la pandemia, ¿cierto? Que hubiera sido de la pandemia y de ciertas personas sin ese tipo de clasificación. John. Esa es una buena pregunta. En cada país es distinto, así como cada uno de los sistemas de estadísticos es distinto. El caso, por ejemplo, de Francia lo conozco un poquito mejor en este sentido. Es una especie de clasificación socioeconómica, pero no con respecto a, como lo hacemos aquí, al lugar donde vivimos y las condiciones en las que vivimos, sino sobre todo con respecto a la profesión que ejercemos y al estudio que tenemos. Entonces, allá, dependiendo de la profesión que ejerzamos y el estudio que tengamos, pues se da por entendido que tenemos un cierto nivel de vida particular, ¿cierto? Ya después donde vivamos, como vivamos y todo eso es decisión de cada quien, pero entonces se trata más en ese sentido. Los otros casos los conozco un poco menos, pero hay un principio que sí me parece muy importante, que no sé si en el caso de Estados Unidos, me atrevería a decir que también es importante, pero sobre todo en los casos europeos, y es la forma en que el Estado confía en sus ciudadanos, que eso aquí no existe, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que, tenemos que demostrar que tenemos una necesidad o un problema, una condición o lo que sea, con 10.000 cosas, con 10.000 vueltas otra vez, con 10.000 documentos, con todo el legalismo de la cosa, ¿cierto? Los 10.000 sellos. En algunos países europeos, a pesar de que existan también esos sellos y esas formas y todo, en general el Estado le crea a sus ciudadanos. Si un ciudadano llega a alguna de estas oficinas a pedir ayuda por alguna razón, le van a creer y en principio pues le ayudan directamente, ¿cierto? Y ya después surge efecto los temas legales o lo que sea.
Entonces, eso es algo en donde, no sé si en América Latina en general es así, pero en Colombia tenemos una desconfianza muy grande entre el Estado y los ciudadanos, como si el Estado siempre nos quisiera robar y como si nosotros siempre le quisiéramos robar al Estado, ¿cierto? Entonces, es una relación interesante que yo creo tiene que ver con eso que hablábamos hace un momento de decir, es que en serio el Estado somos todos, ¿cierto? Y el Estado es un tema de solidaridad también, entre muchas otras cosas. Pero obviamente el tema de clasificación, por ejemplo, de los estratos en Colombia, pero también probablemente en las profesiones, eso empieza a tener unos efectos que en la literatura se conocen como los efectos performativos, ¿cierto? Sobre todo en la filosofía, es que cuando nombramos algo y sobre todo le ponemos una etiqueta a alguna persona, esa persona interioriza esa etiqueta misma y empieza a actuar como se supone y se espera, o la sociedad espera, que ese tipo de personas actúen. Entonces, claro, hay una cantidad de incentivos, entre otras cosas, y de mecanismos eh, instaurados más allá de esa performatividad que les estoy contando, en donde probablemente hacer parte de una de estas categorías de clasificación socioeconómica eh, nos ponga en una posición en la que no necesariamente queramos salirnos de esa clasificación, ¿cierto? Entonces, ahí hay unas dificultades muy interesantes que nos tocan, digamos, con ese primer tema que estábamos viendo acerca de la creación, no solamente de estadísticas, sino de objetos y de comportamientos en la sociedad a través de unas categorías, a través de unas estadísticas. Hay un libro súper interesante que les recomiendo, y hoy se me quedó, Daniel, tú tienes tu, qué pena, el marcador, porfa, de un filósofo que se llama Ian Hacking, ya se los voy a escribir, que se llama ay, gracias, gracias. Con eso, hoy cojo el tuyo, ¿cómo es que es tu nombre? Juan Pablo, el de Juan Pablo para no gastarle el de Daniel. Entonces, este man se llama Ian Hacking, un filósofo absolutamente interesante canadiense, y el libro en inglés se llama Mad Travelers. Uy, yo no sé si eso tiene doble L. Creo que no, ¿cierto? Y es la historia desde la historia de las ciencias, desde la historia de la disciplina, de una epidemia de viajeros locos que hubo en Europa y en particular en Francia en el siglo XIX, y eran en general un tipo particular de personas que eran trabajadores en general como del Estado, que no eran ricos, pero que tampoco eran pobres, que empezaban a ver cómo hacia el siglo XIX los ingleses en particular empezaban a viajar y a hacer turismo. Empieza también la idea del turismo, ¿cierto? A Europa, en particular a Suiza, también al sur de Francia, etcétera. Y que de alguna u otra forma psicológicamente quieren parecerse a esta gente. Entonces empiezan a tener unos eventos psicológicos súper complicados, de los cuales ellos no se acuerdan, y es que cogen un tren y terminan yéndose a lugares exóticos como Estambul, etcétera, pero teniendo una cantidad de comportamientos antisociales rarísimos, de andar desnudos por ahí, ¿cierto? No sé, masturbarse en el tren, una cantidad de cosas rarísimas nos cuenta Ian Hacking. Y va a haber una disputa muy grande entre dos escuelas médicas en Francia para explicar qué es lo que está pasando. La escuela de París y la escuela de Marsella, creo que es la otra, creo que es la de Marsella, bueno, alguna en el sur, en donde van a empezar a ponerle etiquetas a este primer señor que tiene este tipo de comportamientos, que ahora no me acuerdo cómo es que se llamaba, Dadas es el apellido. Y en el momento en que empiezan a poner esa etiqueta de que eso es una enfermedad psicológica, etcétera, se empieza a generar una epidemia de ese tipo de viajeros locos. La gente en los periódicos, esa misma controversia científica empieza a generar, digamos, una discusión en la sociedad, y hay personas que empiezan a identificarse con eso y empiezan a tener ese tipo de comportamientos sin saberlo.
de forma totalmente inconsciente, ¿cierto? Entonces es súper interesante. Lo mismo pasa con, nos dice Ian Hacking en otro libro, con los niños autistas en el Silicon Valley, en California, en donde se crean todos unos dispositivos sociales y médicos alrededor de estos niños, que entre otras cosas, pues son hijos en general de estos padres y madres jóvenes que trabajan en el Silicon Valley, en Google, en Amazon, no sé qué más cosas, que tienen mucha plata, pero que nunca tienen tiempo para los niños, y entonces los médicos a cualquier tipo de comportamiento un poquito desviado del comportamiento normal de los niños, le diagnostican directamente autismo, y al diagnosticarle autismo, los padres y los médicos empiezan a tratar a esos niños como niños autistas y les refuerzan esa etiqueta y ese comportamiento de autismo, y terminan teniendo unos niveles más agravados de autismo que los que tenemos todos y todas normalmente, ¿cierto? O sea, entonces, por eso es tan interesante eso que nos cuenta Ian Hacking, y tiene que ver con esto que les estoy contando de la clasificación social también, en distintos aspectos, también por ejemplo, poder definir los beneficios que una parte de la población debe recibir o no. Entonces, recomendadísimo Ian Hacking. ¿Pregunta, John? Sí. La primera, relacionada con la complejidad de la es como que empezamos a hacer siempre que para visitar. Entonces, la pregunta que ¿hay algún estado o país o algún gobierno que la oferta como para que esta clasificación sea realmente no posible calcular o definitivamente no ha sido Bueno, esa pregunta también es bien difícil porque obviamente todas estas cosas tienen muchos errores, ¿cierto? Y todos estos sistemas, a pesar de su pretensión universalista, ahorita lo hablábamos con Felipe y con Daniel también, tienen una visión particular de lo que debería ser no solamente el bienestar, sino los valores sociales que deberíamos defender, ¿cierto? Entonces Daniel, por ejemplo, me llamaba la atención sobre lo que dice aquí, que probablemente nadie logre leer, ¿cierto? Pero les cuento. Entonces, Social Security benefits shown are for man, wife, and 2 children, ¿cierto? Entonces, la idea de que estos beneficios sociales es para el hombre, la esposa y los 2 hijos, nos está mostrando también cuál es la visión de esa sociedad inglesa con unos valores victorianos de cuál debería ser la familia. Entonces hay una cantidad de personas que no hacen parte de esas identidades, también en la época, ¿cierto? Que definitivamente pues quedan por fuera de algunos programas. Entonces obviamente pues esto no son programas perfectos en ese sentido, pero es en ese sentido también de, más allá de la ineficiencia de la que hablaba yo ahorita, burocrática, etcétera, es en ese sentido también puramente de valores, de juicios morales, de visión de la sociedad que queremos. Esa era tu primera pregunta. Uf. Es que ahí sí yo tengo un sesgo de mi formación tan occidental que la respuesta más responsable es no sé. ¿Se acuerdan cuando yo les pongo en el Menti el no sé? No sabe, no responde, sí. Como les comentaba hace un momento, por ejemplo, Ernst Schumacher, este economista alemán que se fue a Myanmar a vivir allá y todas estas cosas, dijo, bueno, pero es que esto, pues sí, supuestamente no lo estamos inventando aquí de forma occidental, pero eso ya existe en otras partes del mundo, la visión acerca del bienestar, a pesar de que sea otro tipo de bienestar, mucho más complejo, mucho menos economicista, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Claro. Porque ellos dicen, nosotros acá no nos importa eso, nos importa la felicidad. Exactamente. Exactamente. Y fíjense que es, entre otras cosas, muchas de las enseñanzas que nos deja, yo iba a decir que nos dejó, ya lo maté, pero no, que nos deja Amartya Sen, ¿cierto? También con una visión desde la India muy interesante para decir, oiga, cuando estamos midiendo desarrollo económico, dejemos de pensar en el PIB o en el PIB per cápita. Entonces, desarrollemos otro tipo de categorías para pensar esto, como las capacidades, ¿cierto? Con Marta Nussbaum, etcétera, y trabajemos en esto con las Naciones Unidas para llegar al VIH, ¿cierto? Pues que es obviamente totalmente
imperfecto, pero es un índice que tiene en cuenta un par de cositas más distintas al Producto Interno Bruto, pues. Entonces, específicamente, concretamente, no sé qué pasó en Asia. En eso sí soy totalmente ignorante, pero obviamente allá también va a haber unas discusiones con respecto a esto. Sería muy interesante, por ejemplo, saber qué pasó en Japón, que pues o es un país también como muy abierto hacia el occidente. El tema que esperaba en esa época definir con la reina británica y con la reina en Gran Bretaña después. Ahora, pues, ya es totalmente distinto porque son industrializados, pero en mi causa de curiosidad, porque claro, como esto es con una cultura totalmente distinta, pero que es bastante común en los occidentales. Ellos son un Japón que en Asia era como más desarrollado, porque China en esa época literalmente estaba, gracias a eso, los países del sureste de fueron colonias, entonces era como tal. Claro, no, de acuerdo. Y digamos que en el caso de Japón y de Corea también, de Corea del Sur, lo que uno puede decir, no desde la idea de la economía del bienestar, porque no sé, pero sí desde la idea de la economía, es que de alguna forma ellos van a construir su economía con miras hacia ese mundo occidental, ¿cierto? O sea, ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones también tan exitoso de Japón y tan exitoso de Corea del Sur, es justamente eso, ¿cierto? Importar primero la tecnología que necesitamos y el conocimiento que necesitamos para poder sustituir las importaciones y para poder especializarnos en algunos sectores, pero con miras a la exportación. Y eso es lo que hace Japón y Corea del Sur, ¿cierto? Exportar como los países más exportadores del mundo, pues. Entonces, yo creo que debe haber mucho de estas discusiones de la economía del bienestar como la entendemos en Occidente, también en eso, por lo menos en esos dos países. ¿Qué horas son? Perdón. ¿Las sí? 57, listo. Entonces, pues muchas gracias. No terminamos hoy esto, pero no importa. Nos vemos el lunes. A ustedes, muchas gracias. Chao, Jorge, gracias. Luego. Chao.